Vámonos al Imperio Ruso, a la Rusia del siglo XIX. ¿Quién está gobernando en ese momento? Bueno, está gobernando el zar Alejandro II de la dinastía de los Romanov. Realmente fue la única dinastía que gobernó en Rusia durante siglos. Para que nos demos una idea, él es el abuelo de Nicolás II, que él va a ser el último zar del Imperio Ruso. Entonces estamos con su abuelo, que es Alejandro II, y es el zar reformista. ¿Por qué es reformista? Porque él libera o más bien hace la abolición de la servidumbre. Esto quiere decir que libera a los campesinos. En esa Rusia todavía los campesinos eran de la propiedad de los amos, no eran seres humanos libres, y entonces entre muchas de sus reformas es esta que va a cambiar obviamente toda la escena de Rusia, que es la abolición de estos campesinos. Pero ¿qué va a pasar? De repente tenemos muchos campesinos libres, sí, pero sin trabajo, y empiezan las migraciones a las ciudades. Y con esto comienza una gran miseria urbana. En estas ciudades empiezan estos como cinturones de miseria, en donde vemos que están, por un lado, los aristócratas, que ellos siempre se han salvado, pero una clase media que empieza a tener también a que competir con todos estos nuevos seres humanos liberados. También, al ser reformador, el zar Alejandro II se abre a muchas corrientes sociales, políticas, filosóficas de Europa, y estas empiezan a entrar y empiezan a ser se empiezan a insertar en la mente de estos jóvenes intelectuales rusos, de estos estudiantes. Y claro, son las ideas de esta modernidad. Y en la modernidad, ¿quién es el gran triunfador? La razón. Entonces empiezan a poner a la razón sobre todas las demás cosas. Sienten que toda esta Rusia vieja, llena de supersticiones, llena de tradiciones, está ya acabada, que esta tradición moral de la Rusia que durante muchísimos siglos imperó ahí, pues está caduca y ya no les dice nada. Y todo lo quieren ahora entender a través de esta razón que les digo, se yergue dentro de la modernidad. Y es en esta Rusia que va a nacer nuestro gran escritor Fyodor Dostoyevsky. Curiosamente, él empezó a escribir ya tarde en su vida. No es como estos autores que empiezan desde muy jóvenes. Él es hijo de un funcionario público, tiene una vida relativamente acomodada en lo económico. También es un estudiante que él nace en las afueras de Moscú, él se va a estudiar a San Petersburgo, entonces también va a ser un estudiante en San Petersburgo. Pero es una gente que, por un lado, tiene dentro de él toda esta educación muy creyente, obviamente de la fe ortodoxa, que era la religión, bueno, sigue siendo, pero en ese entonces más la religión rusa. Es muy creyente, pero también es ludópata, tiene problemas con el juego, entonces siempre tiene penurias económicas porque siempre está debiendo dinero. En un momento dado va a empezar a tener reuniones con otros intelectuales de la época, bastante subversivos, y va a acabar condenado a muerte. Y como en una cuestión de novela, estando ya en el pabellón para que lo ejecutaran, llega la orden del zar, exculpándolos y dejándolos vivir, pero aún así, sí sobrevive, pero lo mandan 4 años a Siberia a trabajos forzados. Entonces, imagínense todo esto que él va
viviendo y que va introyectando dentro de él. Y no es hasta que regresa de Siberia que por fin empieza a escribir Dostoyevsky. Esta novela, que fue publicada en el año de 1866, también es una novela por entregas. Y es una novela que lo pueden ver ustedes de capítulo a capítulo. Es una novela que a veces sientes que corre mucho y otras que sí se da pausas. ¿Por qué? Porque en esos momentos, para variar, Dostoyevsky tenía problemas económicos por la cuestión del juego, y entonces a veces estaba escribiendo con una rapidez para poder cobrar y poder pagar lo que debía. Y entonces esto lo vamos a ver a lo largo de la novela. Es una novela gigantesca. Acuérdense que después de Balzac, y algún día también vamos a ver algo de Balzac aquí, pero Balzac es el primer escritor que crea todos estos mundos tan vastos, como les he dicho varias veces, que te platica, o sea, que tiene subhistorias dentro de las subhistorias, que si te platica del banquero, te platica de la vida del banquero y cómo vivía el banquero y los hijos del banquero, pero también del tendero, pero también de la ópera, pero en fin, son estos mundos porque por primera vez se siente este mundo poblado y las personas viven en estas ciudades donde ya no es esta cuestión rural, donde hay una familia cada 100 kilómetros, ¿no? Aquí ya empezamos a sentir a los seres humanos chocando el uno con el otro, y esto es una herencia de Balzac, y esto es una herencia que sobre todo Dostoyevsky va a retomar, y entonces sus novelas, bueno, en particular esta, así la vamos a ver, es grandota, está llena de personajes y llena de subhistorias. Pero hoy quiero que nos centremos en la historia de Raskolnikov, de Rodion Romanovich Raskolnikov, que es el personaje principal de esta novela. Bueno, y todo lo que acabamos de ver sobre esa Rusia, sobre la razón, sobre el zar liberador, todo eso lo vamos a ver en la novela y sobre todo en el personaje de Raskolnikov. Raskolnikov es un estudiante que llega a San Petersburgo. Es un estudiante que además es guapo, es inteligente, pero no tiene dinero. Pero sí tiene una superioridad moral durísima y está convencido en esta victoria de la razón, en donde dentro de un mundo razonable, la gente como él, pues debería de tener reglas especiales y debería de poder tener cosas que otra gente no tiene. Pero pues la vida no es así. Y entonces él decide hacerla así. Raskolnikov es un hombre que además obviamente admira a Napoleón, admira todo este ejercicio del poder, admira esta personalidad despiadada que no se toca el corazón por nada y donde el fin justifica los medios. Y él piensa que él tiene un Napoleón adentro y que puede hacerlo. Como les digo, tiene muchas penurias económicas y entonces hay un personaje que es esta prestamista que sí tiene dinero. Y Raskolnikov decide, pero ¿por qué? O sea, porque el mundo de la razón, se divide entre seres extraordinarios como yo y seres ordinarios como esta mujer. Entonces, ¿por qué esta mujer tiene dinero y yo no tengo dinero y la estoy pasando tan mal? Entonces, pues decide entrar a su casa a robarle ese dinero, porque él como ser extraordinario merecería tenerlo. Pero se aparece esta mujer, él la mata. Después se aparece también la hermanastra de esta mujer, que además está embarazada, y también la mata. Y bueno, sale con este dinero, que además es un dinero que no le va a alcanzar para nada y que va a acabar tirándose por ahí. Pero aquí lo interesante es lo que pasa después. ¿Con quién se encuentra Raskolnikov
Y aquí sí, de veras, si hubiera que ponerle una cita a esta maravillosa novela, sería Sócrates, conócete a ti mismo. Y él se encuentra con que no es Napoleón, con que no es despiadado y con que el fin no justifica los medios. Y que tal vez no es un ser tan extraordinario como se pensaba. Y empieza a luchar con su conciencia. Y esta conciencia lo va deshaciendo con fiebres, con paranoia, con persecuciones, con depresión. Y va a empezar, yo creo que una de las relaciones más bellas de la literatura, que es justamente con el policía, el que está investigando el asesinato de estas dos mujeres. Y este policía, que es Petrovich, va a ser como un baile entre los dos, como un gato y ratón, donde constantemente Raskolnikov está queriendo que ya lo descubra, porque el castigo que él se está poniendo a sí mismo es tremendo. Tampoco puede llegar a declararse culpable o a declarar que él es el asesino, porque todavía hay esta cuestión como de sobrevivir o eximirse, pero lo que pasa y lo que empieza a pasar dentro de él es maravilloso. Y a estos viajes febriles de una culpabilidad, de un deterioro de la conciencia, de ya no poderte justificar tus actos, todas estas escenas que nos regala Dostoyevsky son maravillosamente humanas. Y por si fuera poco, Dostoyevsky aquí nos va a regalar otra belleza. Como les dije, Dostoyevsky fue criado bajo la fe ortodoxa y era un hombre creyente, y sobre todo a lo largo de su vida cada vez fue haciéndose más creyente. Entonces sí está Dios presente en todas o en casi todas sus obras. Y lo que va a hacer Dostoyevsky es colocarnos en la mirada de Dios a nosotros como lectores, porque va a detonar en nosotros una compasión por Raskolnikov. Sabiendo y habiendo leído esta monstruosidad, este asesinato tan banal a fin de cuentas que cometió, sabiendo esto, nos permite como lectores llegar a esta compasión en donde la tesis, la premisa de Dostoyevsky es que nadie está fuera del amor de Dios. Y esa premisa la vivimos nosotros como lectores y cerramos este ciclo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Definitivamente es de mis novelas favoritas. Como toda literatura, creo que tiene bastantes advertencias. Esta, como, ¿qué tanto nos conocemos? ¿Somos lo que creemos que somos? Y cuando rebasamos ciertas líneas, cuando creemos que esas reglas no están hechas para mí porque pues yo soy extraordinario, las consecuencias y el deterioro y el desfiguro de nuestra conciencia o de nuestra alma, o como quieran llamarle, cómo nos va carcomiendo. A final de cuentas, en el epílogo, sí va a confesar Raskolnikov, también es un pasaje maravilloso, porque no es una confesión heroica, no es una confesión romántica, ni siquiera es una confesión humillante. Es una confesión detonada por el cansancio espiritual, emocional, psicológico que lleva ya este hombre cargando a lo largo de la novela. Entonces, si pueden leerla,
completa, sería maravilloso. Es larga y, como les digo, está llena de subtemas porque hay subhistorias y subhistorias y subhistorias que a mi juicio lo enriquecen, pero tal vez algunos de ustedes no tienen la paciencia para eso, porque además es un tipo de lectura ya pues, un poquito retro, ¿no? Antigua. Pero definitivamente todas estas justificaciones que se da a él, ¿no? Para decir, no, bueno, sí, yo merezco este dinero y esta señora no, porque esta señora es ordinaria, ¿no? Yo sí lo merezco. Todas estas ínfulas napoleónicas, vaya que ese personaje marcó a la humanidad en muchas cosas. Algún día deberíamos hacer un programa de Napoleón. Y después, cómo ya su razón, o sea, sus razonamientos, ya no son suficientes en contraste con lo que él está viviendo adentro. Definitivamente esta relación con el policía, con Petrovich, es una belleza. Vemos algo similar también en Victor Hugo con Jean Valjean y Javert, ¿no? En donde hay una necesidad del uno hacia el otro. También aquí Petrovich lo necesita, pero Raskolnikov también, y va constantemente a la comisaría a hablar con él y a explicarle cosas, de veras, queriendo que el castigo venga de fuera, porque el castigo que él se está dando es demasiado. Y por otro lado, como lectores, tener el privilegio de verlo desde la mirada de, de Dios, a mí me parece una cuestión, bueno, maravillosa, maravillosa. Van a haber varios personajes, obviamente, lo que detona también uno de los personajes importantísimos que detona que ya confiese Raskolnikov va a ser Sonia, que va a representar esta, esta moral menos trasnochada que la de Raskolnikov. En fin, una belleza de novela que les recomiendo muchísimo.